buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Nos encontramos una vez más para hablar de este maravilloso tema que es la cábala hermética, el mundo de la cábala. Realmente la cábala es la base de tantas y tantas ciencias herméticas. Y está bien conocer cábala porque de esta manera puedes comprender la base de esa ciencia que tú estás estudiando. Y hablando de la base, del principio, hoy vamos a hablar del principio del principio. O sea, de antes que existiera el principio. Aquel principio que dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios y por él fueron todas las cosas hechas. Pues antes de ese principio existía el principio del principio, anterior a este principio. En aquel tiempo y en aquel lugar existía una luz y todos los seres compartían esa luz. Esa luz ha sido llamada como la luz superior simple. Los seres de entonces no solo compartían esa luz, sino que aparte eran parte de esa luz. Compartían la luz y eran parte de esa luz. Y existía lo que es la individualidad sagrada. Sin embargo, en un momento determinado, o en un instante determinado, la voluntad de estos seres, la voluntad divina de estos seres, anheló crear algo más, algo diferente. Y aquí es lo que denominamos la aurora de la creación. Y en ese momento, estos seres se desdoblaron, formaron otro espacio, diferente al espacio donde ellos estaban. Y algunos de esos seres, ese espacio, algunos, muchos, pocos, el número no lo sabemos, se fueron al siguiente espacio. El primer espacio se llama Ein Sof y el segundo espacio se llama Ein Sof Aur. En el Ein Sof, la individualidad. En el Ein Sof Aur, la individualidad, pero colectiva. Existían diferentes colectivos que, aunque todos los colectivos tenían la partían del Ein Sof, de la única luz, en este siguiente compartimiento, permíteme decirlo así, en el Ein Sof Aur, ya, aunque compartían la particularidad, no compartían lo que era la peculiaridad. Cada colectivo tenía una peculiaridad diferente al otro. Habían diferencias. Ya sé que lo de las diferencias es algo muy común entre nosotros, pero durante un tiempo absoluto no había existido nunca diferencias. Claro, esos seres que compartían otra luz, que era la individualidad colectiva, aprendieron algo, la diferencia entre unos y otros, entre unos colectivos y otros colectivos. La cábala hermética denomina el principio del principio de esta forma, el Ein Sof. Lo denomina el principio de la revelación
de la voluntad del rey. ¿Cuál es el principio de la revelación de la voluntad del rey? La necesidad. En el En Sof, la individualidad, que no existía ninguna diferencia, tuvo una necesidad: conocerse a sí mismo. ¿Y cómo uno se conoce a sí mismo? Con algo que se llama confrontación. Realmente se llama la confrontación lógica del ser. ¿Y cuál es la confrontación lógica del ser? Ir a un lugar donde haya diferencia. No es comparación, es confrontación. Entonces, sientes todavía más tu propia individualidad, porque hay rasgos diferentes a otros colectivos, entendiendo que todos parten de un principio, de esa luz superior simple, de ley Shaw. La necesidad voluntariosa del rey crea un pensamiento. Y el primer pensamiento crea la primera acción. Y en el En Sof Aur, donde están los diversos colectivos, se crea la primera acción. Y la primera acción es la necesidad, el pensamiento y la primera acción. Es que el rey, el En Sof, quiere en el En Sof Aur revelar su propio nombre. El color de cada letra del nombre del rey es blanco. Por tanto, la luz es blanca. Pero cada letra del nombre del rey esparce 122.000 colores. El nombre del rey es blanco, porque cada letra es blanca. Pero en la individualidad colectiva parte 122.000 colores. Empieza lo que es la diversidad. Bueno, podríamos añadir más. Solo añadir una pequeña cosa, que en el principio, cuando existía la luz superior simple, estábamos tú y yo, en el En Sof. Y en el En Sof Aur, la luz colectiva, también estábamos tú y yo. O sea, que cuando se dice ¿de dónde vengo o de dónde venimos?, la cábala hermética nos da un origen antes del propio origen, un principio antes que el propio principio. Ahí estábamos. Pues muchas gracias por tu atención y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.